Sin duda los sectores más complicados tienen que ver con la construcción para hablar de esto. Vamos a hablar con Gerardo Antonio Fernández, él es presidente de la Confederación PYME, constructora de la República Argentina. Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Muy tenemos bien. el costo de la construcción, el índice de febrero del 2025. Contame cómo está el sector. La verdad que el sector está mal eh, o muy mal en cualquiera de sus segmentos o secciones, tanto en la obra pública como en la obra privada. La obra pública, la nacional, se abandonaron los contratos en noviembre del año pasado con el cambio de gobierno, quedaron impagos los saldos de facturas emitidas y obras ejecutadas y eso no se resolvió. Hay un intento de que se hagan cargo las provincias, algunas han podido de alguna mejor forma, otras no, pero en términos generales eso no está resuelto. Hay provincias que tenían fondos provinciales o podían ejecutar obras con fondos propios, que con lo que pasó a principios del año pasado, que hay que remontar un poquito para recordar el recorte que se hizo en las provincias sobre el transporte y sobre los aportes a la educación. Las provincias tuvieron que reprogramar internamente sus presupuestos y eso le significó primero hacer recortes en obra pública para acomodar salarios y transporte. Algunas lo han superado de mejor manera que otras, pero en términos generales está muy ralentizado lo que es obra pública nacional inexistente, provincial y municipal muy bajo, prácticamente nada. Claro, porque hay Y algo claro que decís, Gerardo, perdón que te interrumpa, hay algo claro que vos decís, que más allá del parate de la obra pública, tampoco se cancelaron deudas que compañías habían trabajado y que además no pudieron generar más en el transcurso de un año entero. Por ende, la situación financiera de esas empresas tiene que ser paupérrima. es mucho más grave cuando el Estado contrata por ley de obra pública y por contrato, el primer acto útil es la adjudicación, firma de contrato, se le entrega el bien a donde se va a desarrollar la obra a la empresa. Desde ese día en adelante, la empresa tiene la responsabilidad contractual y jurídica de la guarda del bien. Eso significa que hay obras que se ejecutaron, se midieron por las inspecciones de obra, se auditaron, en algunos casos por inspectores nacionales o por universidades. Eso recién dio cabida, una vez que estuvieran auditadas las obras que existían, que se palpan, que se sacan fotos, que queda acreditado que la obra realmente existe para derribar cualquier mito de lo que hemos venido viendo en causas judiciales de obras inexistentes. Eso en este periodo no ha existido de ninguna manera. Emite la factura. O sea, que hay facturas impagas de trabajo efectivamente realizados, donde las empresas habían invertido capital de trabajo y no se les pagó. Segundo detalle, te doy dos detalles más que no son menores. Sobre esas facturas emitidas, las empresas tuvieron que pagar los impuestos, o sea, se pagó IVA, muchas cerraron balance durante todo el año y se pagó ganancias sobre una factura que no se había cobrado. Y para colmo, que esto también es grave y es un drenaje mensual, es un flujo negativo permanente para la empresa, las empresas, para que no les invadan, no les roben, por ejemplo, un IPB de una provincia, un barrio, o una construcción de la escuela, una construcción de un hospital. Para que no se lo vandalicen, las empresas han tenido que seguir pagando las pólizas de fondo de caución, han tenido que seguir pagando la luz para mantener seguridad, han tenido que seguir pagando los serenos. Entonces, no solo no se les pagó el trabajo realizado con capital propio y por ende se descapitalizaron, sino que han tenido que seguir drenando y vendiendo bienes, vendiendo maquinaria, inmueble o Claro. ahorro para poder sostener, para que no venga el mismo Estado cliente y diga, ah, viste que tenía razón, no estaba. No, sí, sí estaba. Lo que pasa es que después de un año, muchas veces las obras se hacen en zonas complejas y es inevitable el vandalismo. Claro, parte de las pymes, eh,
de alguna manera aguantaron el ajuste o soportan el ajuste fiscal que tanto se jacta el gobierno, porque las pymes tienen otra posibilidad, que es empezar a prescindir del personal, que es lo que más preocupa en la Argentina. Si las pymes empiezan a tener problemas financieros, van a empezar a recortar personal. Esto se está viendo y se va a ver más en este año 2025. Gerardo, ¿cómo lo están evaluando? Te voy a dar una respuesta ambigua pero sincera. Sí y no. A ver, si bien es cierto que el sistema de la industria de la construcción con fondo de desempleo, nosotros lo propiciamos, uno de los mejores sistemas que existe, y ojalá se extienda al resto del comercio y la industria, porque el sistema es bueno y funciona y hay que ponderar lo que está bien. No menos cierto es que el PYME no funciona por un Excel y no tiene 400 empleados. Una vez que formó a un montajista, una vez que formó a un electricista, un plomero, trata de que no se le vaya. Entonces, vende un trabajo, vende una casa, pero le da de comer, no quiere que se le vaya. Entonces, lo que ha estado pasando es que las empresas han estado intentando mantener y sostener los equipos mínimos de trabajo, los capataces, muchísimo tiempo formar, pero lamentablemente en muchos casos se está perdiendo, o sea, no están pudiendo soportar. Hay que entender, no estamos hablando ni de la semana pasada ni del mes pasado, estamos hablando ya de un año y fracción. Esto pasa siempre cuando hay un cambio de gobierno, realmente el gobierno se el último mes lo paga, deja que todo en caja para que pague el gobierno que entra, porque acá hay mucha deuda que corresponde a los meses de octubre y noviembre del 2023. O sea que facturas y obras ejecutadas en septiembre, octubre y noviembre del 2023 quedaron impagas. Y hoy estamos a fines de marzo del 2025, claro. Ha pasado más de 15 meses. Entonces, la verdad que el drenaje de las empresas ha sido muy grande. Han tratado de acomodarse, han tratado de irse al sector privado, pero ahí, en vano, con la primera parte de la explicación que te daba, en algún momento el gobierno dijo: lo que no cubra el sector público lo cubre el sector privado. Bueno, eso en los hechos no ha ocurrido. ¿Qué ha pasado? Estaba escuchando en tu entrevista anterior con el economista. En nuestro sector ha pasado lo mismo, hemos quedado caros en dólares. Entonces, por ejemplo, en una provincia del interior en donde había un empresario que quería hacer un galpón para ampliar una planta industrial, estaba acostumbrado a que un galpón le costó entre 400 y 500 dólares y hoy le cuesta entre 800 y 1000, dice: no, algo está mal. Claro. Tengo que esperar, decido postergar la inversión. ¿Qué otra cosa pasó? Hubo un contador, un abogado, un ciudadano común que vendió su casa, se quedó posicionado en dólares para se divorció. Entonces le quedó la mitad a la esposa y la mitad al marido. El que compró a lo mejor zafó, pero el que se conservó en dólares y empezó a construir, como quedamos caros en dólares, de hecho en pesos ha subido mucho y el dólar ha quedado retrasado, no le alcanzó la plata y quedó la construcción a la mitad. Te doy 3 datos. Noviembre 23 contra noviembre 24, según los datos oficiales, el metro cuadrado de construcción subió el 57%. El dólar, en el mismo periodo, subió el 40%. Estamos hablando del dólar informal, que es el dólar que se maneja en las operaciones inmobiliarias. Y si vos vas, depende de la provincia, depende de la capital, los desarrolladores inmobiliarios, a buscar el precio del bien entre un 8, un 10, un 12%. Entonces, ¿qué es lo que les está pasando? Hoy día, el desarrollador inmobiliario... Ahí tenemos un problema de conexión, pero creo que quedó... Ahí, Gerardo, vamos seguramente a volver a charlar, porque es sumamente interesante, de la situación que nosotros venimos contando, y esto de primera mano, de la mano del presidente de las pymes y de la construcción, aclarándonos que hay un montón de situaciones, más allá del cese de la obra pública, que tiene que ver con los pagos,
con pagar impuestos sobre obras que ya se hicieron. Así que vamos a, Gerardo, si te parece, a combinar otro día para charlar, porque la gente tiene que saberlo, cuál es la situación, porque va a pasar que en algún momento las pymes van a tener que empezar a usar el Excel que usa el gobierno para ver qué es rentable y qué no. Gerardo, gracias por estar con nosotros.